Vamos a ir a la palabra del Señor. Quiero que me acompañen. Gloria al Señor. Vamos a leer el Salmo 34. Salmo 34. Sí. Damos gracias a Dios esta hermosa tarde porque el Señor nos tiene a nuestro estudio bíblico. Y Dios bendiga a cada uno de los que estamos aquí y las personas que también nos están viendo, hermanos, familiares, amigos. Les damos un saludo, una invitación también para que se conecten al canal de la Iglesia Viviendo para Cristo. Dios les bendiga a todos los hermanos y amigos que nos ven por las redes sociales, por YouTube, por Facebook. Agradecemos a Dios y así que vamos dándole gracias a nuestro Padre Celestial. Amantísimo Padre que estás en gloria, venimos delante de tu santa bendita presencia, agradeciéndote lo bueno y lo maravilloso que eres con nosotros. Esta noche venimos pidiéndote, Señor, que tú tomes el control de esta enseñanza, de esta clase, Señor. Sabemos que tú eres un Dios poderoso y soberano sobre todas las cosas, Señor. Te amamos, Señor, porque tú eres bueno y maravilloso. Que esta tarde, Señor, tengamos una experiencia de alabarte y glorificarte, Señor. Sabemos, Padre Celestial, que hay muchas personas con necesidades. Oramos por esos que están enfermos en los hospitales, en las casas, con enfermedades muy difíciles, que las circunstancias los tienen atrapados. Venimos orando por ellos, venimos pidiendo por los familiares que están en las drogas, en el alcohol y en diferentes tipos de situaciones, las cuales no pueden ver la solución en su vida. Te pedimos a ti, Señor, que tomes el control de esa madre, de ese padre que están orando y clamando por sus hijos, pidiendo ayuda o buscándolas en diferentes lugares. Pero sabemos que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que todo lo puede, un Dios que puede cambiar la vida y transformarla de una manera especial, de una manera sobrenatural. Señor, glorifícate esta noche. Sabemos que tú eres ese Dios soberano. Y pon tu mano de sanidad ahí, Señor. Pon tu mano de sanidad, glorificándote de una manera especial, Señor, en cada una de esas personas, que las cuales son familiares, son amigos, son personas que conocemos, peticiones que han sido puestas, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Y por los que estamos aquí, Señor, gracias te damos porque ya llegamos para alabarte y glorificar tu nombre y poder aprender más de tu palabra. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a leer el Salmo 34 de una manera antifonal. Un versículo ustedes y otro yo. Y leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeceré a Jehová conmigo y exaltemos aún su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los ríos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, y oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos y uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad y a los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos
y no serán condenados cuantos en Él confían. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos esta tarde a darle gracias a Dios por todo, ¿verdad? Porque Él siempre es bueno. Y pueden sentarse. Vamos entonces a comenzar nuestra enseñanza de hoy en día, que nos toca hablar del perdón, ¿verdad? El cristiano y el deber de perdonar. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Es un tema muy bueno y muy importante. Y nuestra base bíblica la tenemos en Mateo 18, capítulo verso 23 a 35. Los objetivos son tres. Número 1, definir el carácter perdonador que debe de tener todo creyente. Y número 2, asumir la disposición correcta ante el desafío bíblico de perdonar. Y número 3, modelar la conducta que es acorde al perdón que hemos recibido del Señor. Muy bien, vamos a entrar entonces en materia en nuestro texto bíblico, Mateo 18, versículo 23. Ahí lo tienen en su manual. Dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Verso 24. Y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijo y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces el consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamando a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué me rogaste? ¿Y no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Muy bien, entonces, ¿qué nos enseña esta lección? Que también el objetivo es aprender a perdonar, ¿verdad? Entonces, la enseñanza es que debemos de ser generosos en administrar a otros la misma misericordia que nosotros hemos recibido de Dios, ¿verdad? Amén. El autor es Marcos y es autor del evangelio que lleva su nombre. Los personajes que vamos a ver es el Padre Celestial, Cristo, el acreedor, el deudor, los hermanos de la fe. Y la fecha en la que fue escrito este evangelio fue en el año 50 al 60 después de Cristo. Lugar probablemente a Mateo fue que escribió en Palestina. Muy bien, entonces hoy vemos que muchas personas en este mundo viven amargadas, llenas de rencor a causa de ofensas que han recibido en el pasado. Algunas de ellas no volvieron a ver a las personas que le hirieron, pero la herida parece estar fresca y sangrienta. Aún como iglesia del Señor debemos tratar con esos
problemas que hunden a las personas en tinieblas a brindar el remedio adecuado para salir de tal condición. En esta dirección es alentador saber que el Evangelio ofrece remedio, hermanos. Jesús dijo en sus enseñanzas muy prácticas respecto al reino de Dios, de sus parábolas tenemos mucho que aprender en relación a nuestros deberes cristianos. Una de las enseñanzas más claras de la palabra es aquella que tiene que ver con el perdón, ¿verdad? Amén. Jesús estaba interesado en el perdón. ¿Cuántos hemos perdonado de los que estamos aquí? Amén, gloria al Señor. ¿Cuántos se consideran que les han perdonado? Amén, gloria a Dios, aleluya. Porque en la vida, como seres humanos, hemos herido a personas, pero también hay personas que nos han herido a nosotros. Y el propósito es que también, ahora que venimos al Evangelio, ¿verdad? Aquí es una convivencia. Hay personas que tienen mal concepto, mal concepción de lo que es el Evangelio. Muchas veces piensan que al entrar aquí ya la persona no va a cometer un error. O al venir, la persona Dios está trabajando con ella. Pero también hay que ver cuánto la persona permite que Dios trabaje con ella. ¿Estamos entendiendo? Sí. Amén. Porque hay personas que pueden pasar toda una vida en una iglesia y todavía siguen con problemas. Yo siempre les digo a los hermanos, ¿verdad? Vengan pregunten a ver qué solución le damos a su problema, a su situación. Pero no, las personas, ¿verdad? En el tiempo que yo estoy pastoreando, voy mirando cuántas personas viven cargando ese problema. ¿Entienden? Si no se lo sueltan a Dios, mucho menos al pastor. ¿Qué creen ustedes? Porque, miren, hermanos, en esos tiempos, deberle a alguien era bien delicado. En esas épocas, hermanos, las deudas, si no las pagaban, lo llevaban a prisión. Y las prisiones de aquellos tiempos eran severas, bien severas, esos tipos de calabozos, hermano. Creen algunos historiadores que algunas personas morían porque el tipo de comida que daban era poquito. Y allí se iba la persona, era una manera como estarla torturando día tras día. Era una comida y era poquito. Estamos hablando bajo el tema, ¿verdad? Para los hermanos que van llegando, el cristiano y el deber de perdonar. En Mateo capítulo 18, versos 23 al 35, ¿verdad? Tenemos esta hermosa parábola, ¿verdad? Que el Señor enseñó acerca de la deuda. Entonces, por eso dice la palabra que deudores somos. Amén, gloria a Dios. Ahora mi pregunta es, ¿por qué muchas veces, si el Señor nos ha perdonado, ha sido misericordioso con nosotros? Pregunto, ¿por qué nosotros nos cuesta perdonar? Y ya pasaron en la familia y todavía la seguimos cargando. ¿Por qué creen ustedes? Y no se lo aman. Perdón, porque si no se nos ha olvidado eso, todavía lo recordamos y sacamos plática y todo eso, es porque todavía no hemos perdonado. El perdón es olvidar para siempre. Sí, hermano. A mí me pasó una cosa así Sí. bien, hace mucho tiempo yo estaba bien, como dice uno, bien joven, chavito, pero unas personas que no eran mis amigas, pero eran conocidas de donde nosotros somos. Entonces dijeron algo feo de mí respecto al problema que usted conoce, hermano, y yo me enojé muchísimo. Y hace poco volvió a salir la conversación con mi cuñada que estaba perdida, pero no como en ese tiempo. Ajá. Yo no sé cuándo es que yo ya perdoné, cuando ya quizás escuche eso y no me va a molestar, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Pero tiene que soltar eso para que usted, cuando se lo vuelvan otra vez como a mencionar, usted se sienta en paz, en tranquilidad, que no le llegue y esa. Usted tiene, en otras palabras, que blindarse o ponerse una protección en su corazón, que es a través del perdón y la paz de Jesús,
y el amor de Jesús, que todo eso no permite que nos dañe. Porque Él dice que el amor todo lo puede. ¿Verdad? Pablo, cuando escribió esa carta a los Corintios en el capítulo 13, había una situación grande ahí también en la iglesia de Corintios. Había personas, ¿verdad?, que tenían ese problema, que no podían perdonar. Y ya eran convertidos al cristianismo. Ahora, este es un problema, ¿verdad?, que nosotros tenemos que dárselo al Señor, cederle, porque vamos a tener que dar cuenta en el reino de los cielos. Imagínense cuánta deuda tenemos. Tenemos que aprender, porque esto se aprende. Y es bonito cuando uno se dice, yo quiero aprender. Personalmente a mí me gusta aprender. Fíjense, y dicen algunos que el que le gusta aprender sigue enseñando. Y el que no le gusta aprender dice, allí terminó de enseñar. Amén. Entonces, esto es algo constante que tenemos que irnos renovando, pero es a través del Señor. Entonces, vamos a ver la primera parte, hermana Lorena. Número 1, el reino de los cielos dispensa misericordia al pecador arrepentido. Esa parte, ¿verdad? No, la A, en el reino de los siervos tendremos que rendir cuenta. Ok, el reino de los cielos. En el reino de los cielos, los siervos tendremos que rendir cuentas. Está en 18:23, hablando siempre de la Sí. ¿verdad? Ok, dice, aquí hallamos a un siervo del rey, el cual le debía 10,000 talentos. Era una cantidad inmensa de dinero. Lo que Jesús deseaba enseñarnos es que nuestra deuda con Dios es humanamente impagable. Nuestro pecado como algo inapto a la naturaleza humana nos hace incapaces de hallar la aprobación divina. Debemos recordar que ese es uno de los propósitos de la ley, mostrarnos la santidad de Dios y nuestra imposibilidad de satisfacer su justicia por nuestros propios medios. Luego aparece la sentencia del rey sobre el súbdito endeudado en pleno ejercicio de su legalidad. El rey ordenó vender a aquel que no puede pagar tan inmensa suma, pero no solo a él, sino vender también a su mujer y hijos y todas las posesiones. Entonces, con el dinero de la venta, el rey cobraría su dinero. Para entender un pasaje como este, necesitamos comprender la justicia divina. Dios es 100% justo y la Biblia enseña que también justos son sus caminos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces tenemos esta parte, ¿verdad? Que el Señor aparece ahí en ese escenario perdonando la deuda. Ahora, ¿por qué creen que esta persona no hizo misericordia? ¿Por qué creen que él no perdonó la deuda? Siendo que en el momento, ¿verdad?, le iban a confiscar todo, hasta sus hijos y su mujer. ¿Hasta dónde excedía la deuda en esa época? Porque me imagino que si todo esto él había hecho un contrato que había puesto a la mujer, a los hijos y todo, si no pagaba la deuda. Y como no la pagó, entonces dice que
Señor fue movido a misericordia. Y en el momento, bueno, se fue contento y salió, pero había otro que le debía a él. Es como aquel que dice, no ando a buscar quién me lo hizo, sino quién me la pague. ¿Han escuchado eso ustedes? Ese refrán. Pero es en el mundo, ¿verdad? Pero ahora en el reino de Dios tenemos nosotros que aprender a perdonar, aprender a entender, a comprender. Ahora mi pregunta es, ¿por qué esta persona no hizo lo mismo con la persona que le debía a él? Sino que en lugar de eso, dice que lo empezó a ahogar, a hostigar, y hasta que lo llevó a la cárcel. Pregunto, ¿por qué fue que esta persona no hizo lo mismo? ¿Qué pasó? No tenía misericordia. No tenía misericordia. ¿Qué más? No conocía el amor. No conocía el amor. ¿Qué más? Estamos hablando No tenía de la... humanidad. No tenía humanidad. ¿Qué más? Acuérdense que esta persona, podríamos decir, estaba en el negocio. Hoy en día sería para nosotros los que estamos aprendiendo, ¿verdad? La palabra de Dios como un cristiano. Estamos en el negocio del evangelio espiritual. ¿Qué es lo que aquí? Porque yo puedo leer, yo puedo hacer hasta un bosquejo, pero yo quiero escuchar una palabra o ponerlo en dos términos. Ni comprendido cuál era la dimensión de tener misericordia. No había entendido, porque si yo lo entiendo, por mucho que me pongan los mejores videos, ¿verdad? Me contemplen, me lo expliquen uno por uno, pero si no entiendo, no comprendo, no voy a tener conocimiento de eso. ¿Estamos entendiendo? Sí, él no tenía conocimiento. No tenía, entonces no tenemos, ¿por qué? Si tenemos un Dios de amor, un Dios de, pero como dije al principio, Dios va haciendo la obra en nosotros, pero si nosotros no permitimos que Dios haga la obra, que Dios siga trabajando en nosotros, que Dios construya en nosotros, ese amor, ese perdón en nosotros, va a ser muy difícil. Vamos a tener ese tipo de situaciones. Es más, donde quiera que vayamos, y con quien nos encontremos, hasta con la persona más pasiva, más tranquila, porque no entendemos ni comprendemos la dimensión del perdón. O sea, no se han puesto a pensar ustedes, solo un momento, el sacrificio en la cruz del Calvario que hizo el Señor para perdonarnos nuestras deudas, y que ese perdón nos va a llevar al cielo, que si morimos nos vamos al cielo, como el hermano Iván, que dice que si él fuera pastor fuera bien severo, ¿verdad? Y lo creo, porque lo que me estaba diciendo, que le habló a una persona y le dijo, ¿verdad? Fíjate que fue al doctor y me dijo que solo un riñón tengo. Bueno, gloria a Dios que estás más cerca del reino de los diablos. La persona pensaba que el hermano Iván iba a dar una ofrenda, pero para sacarle al hermano Iván, ¿verdad? Está duro. Tiene que ser movido a misericordia. Amén. Pero esto es igual, ¿verdad? Es como cuando nosotros, por ejemplo, en nuestras áreas hemos crecido con falta de escasez económica, y ahora podemos nosotros ayudar a otros. Podemos entender que podemos ayudar al pobre, al necesitado, ¿verdad? Pero a veces, fíjense, aunque hemos pasado toda esa situación, hay personas bien duras. Hay personas así. Y yo lo digo, un día de estos, miren, vamos a recoger a un cliente, ¿verdad? Y no era latino. Para que no digan, oh, que son latinos, no. Porque ahí es el concepto de cada persona, de la vida. Y miren,
ponemos gas, y está bien caliente, te va a pagar la gasolina, y trae él solo una bebida para él, la destapa, y me dice el otro, y este no pensó que estábamos nosotros. Ya, le digo, es que no todos son como tú o como yo, ¿verdad? Que él, cuando nosotros compramos, llevamos para todos, ¿verdad? Hemos aprendido nosotros ahí a compartir. O sea, hay un grupo, y eso es bueno, ¿me entiendes? No le andamos preguntando qué, llevamos. Si no se lo toman, pues lo ponemos en la refri y no se va a echar y otro día lo tomamos. Y así no hay problema. Entonces en la vida tenemos que aprender y entender. Esta persona no había entendido, ¿verdad? Dice 1 Corintios, capítulo 4, versículo 1, dice, así pues, dice, tengamos los hombres por servidores de Cristo. Mire, ¿qué somos nosotros? ¿Servidores de quién? Dice, y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que de los administradores que cada uno sea hallado ¿qué? Fiel. Entonces, vayamos otra vez a leer Mateo 28-23, dice, porque el reino de los cielos, mire, es semejante a un rey que quiso hacer ¿qué? Cuentas con sus siervos. Vamos a hacer cuentas, ¿verdad? Porque aquí, hermanos, en la vida, quiero o no, mi vida, la vida de él, muchas veces es mi vida, sí, pero le pertenece a Dios. ¿Sabían eso o no? Que un día le vamos a dar cuenta de nuestra vida física, de nuestra vida espiritual a Dios. Entonces, Dios va a venir a arreglar cuentas con nosotros, ¿verdad? Los recibitos, los carguemos o no los carguemos, Dios los tiene. Pero no han sido, dice, es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. Miren, el que estaba con la deuda más grande, 10,000 talentos. Así, a este, como no pudo pagar, miren, ordenó su señor venderle a su mujer e hijo y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado, dice, mire, le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido, mire, a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. O sea, no me pagué. Le tocaste el corazón. ¿Cuántas es la deuda que ustedes más han perdonado? $100, 200, 500, 1000. Yo más de 1000. Más de 1000, gloria a Dios. Pero con amor, lo perdonaste. Como dice en inglés, Aaron Tinson. Vale a mí, pero con una buena regañada. Yo 66. ¿Sí? ¿Cuánto ha perdonado? 65. $65, gloria a Dios. Si yo les dijera, hermano, ¿verdad? Me dirían, este pastor, usted es tonto. Pero, ¿qué puede hacer ya con la gente? ¿Qué puede hacer uno? Aprender a perdonar. Y el problema es que en el reino de Dios, hermano, no afuera con los del mundo, sino con los mismos hermanos. Es la deuda. ¿Cómo la ven? Es que no es fácil ser pastor, padre. Por eso digo que no, yo no pudiera ser pastor. Imagínense a cuántos hermanos hubiera llevado a puerto. Pero el Señor de aquel siervo, dice, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Verso 28, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos, miren, no se quedó sentado y dijo, gracias, no se relajó, ¿verdad? A la ligera, ya ha sido perdonado. No he entendido la dimensión del perdón y la misericordia. Por eso Pablo dice, no es del que quiere ni del que corre,
sino del que Dios tiene, ¿qué? Misericordia. El Señor ha tenido misericordia con nosotros. Por eso tenemos que entender la dimensión de la misericordia y el perdón. Cuando no lo entendemos, son ese tipo de reacciones. Oiga bien, como seres humanos que tenemos, y tenemos que entender nosotros que tenemos que entregar esa área al Señor. Esa es la enseñanza para nosotros. ¿Qué me enseña? Ay, hay tragos, podríamos decir, tan amargos como las medicinas antiguas, ¿verdad? Que no tenían sabor, pero eran buenas para sanar. También se acuerdan ustedes. Yo tomé muchas de niño y tengo, y me tapaba mi abuelita así, todavía la ley me la tenía que tragar pues, porque quería respirar. Mi mamá nos daba una hierba buena que era bien fuerte. Buena y fuerte, ¿verdad? Entonces, este consiervo no había entendido, por eso él no perdonó al otro consiervo. En lugar de perdonarlo, lo azotó. Vamos a la sección B. El Señor está dispuesto a perdonar al que suplica misericordia, hermana Dori. Muy bien. El que suplica, el cristiano debe aprender de la mano. Se me pasó la- El Señor está dispuesto a perdonar al que suplica misericordia. Marcos 18, 26 al 27. Probablemente ningún otro pasaje de las Escrituras muestre mejor la relación entre la súplica de un endeudado y la misericordia del acreedor. Ante la situación de la desesperación que vivió el siervo, lo llevó a tomar una postura de humillación y suplicar postrado que su Señor le tuviera paciencia. Notamos que el ruego del siervo no fue que su Señor le perdonara su adeudo, sino solo que le diera tiempo hasta que pudiera saldar lo que debía. El cuadro que Cristo nos presenta en esta parábola engrandece la misericordia que brotó en el corazón del rey al ver la manera como el siervo pidió clemencia. Jesús nos revela que ya el hombre estaba sujeto a prisión por sus cuentas pendientes, pero su Señor, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Esto es un retrato en miniatura del corazón amoroso de nuestro Dios. El Nuevo Testamento habla en términos absolutos sobre el perdón que hemos recibido. Sabemos que por el sacrificio de Cristo, Dios nos libertó de la condenación y nos perdonó todos nuestros pecados. Colosenses 2:13. Pablo hace un relato de esto en las Escrituras, Romanos capítulo 13, versículo 7, donde dice: pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Está hablando de los deberes morales y de los deberes sociales y de los deberes también judiciales. O sea, ¿verdad? En ese tiempo el que no pagaba tributo lo llevaba arrestado el soldado romano. Tenía que pagar impuestos. Hoy en día también, hermano, si no pagamos impuestos, ¿qué pasa? La IRS le quita todo a uno. ¿Verdad? Y por muy cristianos que sean. Lo mismo sucede, ¿verdad? En estos tiempos tenemos que aprender también a educarnos nosotros, porque lo mismo sucede en el mundo. Ahora ya ven que en Miami también surge una palabra que no se puede decir, no digas gay. ¿Me entienden? Porque muchas veces, ¿verdad? Venimos nosotros y bajo las leyes laborales, también los patrones han usado palabras a veces para ofender o para
hacer sentir mal a las personas o como discriminación. Y todo eso ha provocado muchas demandas. Y ahora dentro de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que también aprender nosotros el deber de presentarnos como siervos de Dios, que hemos sido perdonados, y respetarnos entre nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Amén, gloria a Dios. Amén. Entonces, nos enseña, hermano, que en esos tiempos dice, y el verso 8 dice, no debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Y ahí empieza, dice, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, y etcétera, todo. Saca la ley, Pablo. ¿Me entiendes? Ahora, entender la dimensión del perdón del Señor no es de la noche a la mañana. En el caminar del Evangelio, hermano, lo vamos aprendiendo diario, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, como consiervos, ¿verdad? Si nosotros, ¿verdad? Claro, hay gente que no sé hasta dónde te ha dañado, te ha ofendido, te ha herido, te ha hecho esto, lo otro, pero hermano, no es fácil, pero dice que el Señor nos perdonó toda nuestra deuda. Se olvidó. ¿Me entiendes? Pongámonos a pensar todo lo que nosotros hayamos hecho o hemos hecho quizás en el momento, o el Señor lo ha perdonado. Ahora, ¿por qué nos cuesta a nosotros hacer uso de esa misericordia y perdón? Ahora, ¿cuál debe de ser nuestra postura de actitud de siervo de Dios y redimir la cuenta? O sea, perdonarla. ¿Cómo debemos de actuar nosotros? Si alguien nos debe una buena cuenta, ¿qué era una buena cuenta? Era de 10,000 denarios. Con amor hacia el prójimo. Ya le vio el carro, no, dame ese carro. Pero fíjate que con el carro voy a trabajar, o la casa, ¿me entiendes? Y la gente le quiere caer, demanda todo. ¿Verdad? Ahora, hay muchas cosas, ¿verdad? Es difícil. No sé si tienen alguna pregunta aquí. ¿Qué pasa si me chocan el carro? Ah, gracias, porque me lo chocó. ¿Qué pasa un ejemplo si un ejemplo uno se muere y le debe dinero al prójimo? Si te morís, Ajá. bueno, ya está muerto. No, pero Ni modo que te vaya, No, pero- aunque te peguen no vas a sentir. pero Quítese el coraje, le va a decir la esposa. Él es el que le debía, no yo. Bueno, bajo las leyes aquí americanas. pero bajo la ley de Dios. Bajo la ley de Dios. Pues, si no te perdonó el Señor, no si no viviste una vida, allá vas a pagar y doble. Vas a llegar, la persona va a llegar al infierno, pecador, deudor, y entonces allá te va a andar siguiendo un cobrador, un demonio. O sea, en otras palabras, hay que tener sus cuentas en orden. Esa es la respuesta. Pero en la Biblia no dice, ¿no? ¿Qué dice? Si no lo pagó, ¿qué le va a pasar? Se sabe, sí, pero claramente no lo digo. No, bueno, no lo dice, pero consecutivamente, si vivimos una vida desordenada fuera de los caminos de Dios, ¿hay consecuencias o no? Por ejemplo, usted no mira en toda la calle rótulos que dice, si va a matar a alguien, le vamos a poner la pena de muerte. Pero está bajo una ley. Ya se sabe la persona que empuña una arma y se le antojó, sea en el efecto de la droga y todo. Bueno, tiene que, bajo las leyes, ya no hay ese tipo en muchos estados, ¿verdad? Ya la persona va a ser tratada de otra manera, por las leyes van siendo severas. ¿Me entiendes? Entonces, porque a los seres humanos se nos va enseñando
obligando muchas veces a la fuerza. ¿Verdad? Las leyes han sido puestas para respeto de todo. Y no, a veces no nos gusta, ¿verdad? Ahora, ¿por qué manejamos tranquilo aquí, educadamente? No está todos los días un policía ahí en la esquina donde hay un alto. Pero nosotros sabemos que si violamos ese alto vamos a tener doble consecuencia. Si está un policía, nos va a poner ticket. Y si viene un carro más rápido que nosotros, vamos a tener una colisión que podemos hasta perder la vida. O viceversa, o nosotros le quitamos la vida a otro. Y si no tenemos aseguranza, ya sabemos que de antemano que el vehículo tiene que tener aseguranza. Porque si no, por negligencia, nos va a tocar que pagar las consecuencias. Eso sí lo sabemos, ¿o no? Ahora se da cuenta que nos dicen que es un privilegio manejar con la licencia. Este es el privilegio. ¿Cómo la cuidamos, güey? Es más, ¿por qué no dejamos los carros en rojo? Porque nos van a poner un ticket. Tenemos cuidado en eso. Pero muchas veces en nuestra vida espiritual estamos nosotros estacionados donde en una cosa de agua, ¿verdad? Ahí sabemos que 100% va un tiquetero y nos pone ticket. ¿Verdad que no nos preguntan? Más ahora que está todo moderno, solo le ponen el escáner, ¿verdad? A la placa y ya tiene el ticket. Cuando acuerda le llega ahí el saludo. Gracias por que usted va a pagar un ticket a la ciudad. $85. ¿Cuánto? 85. $85. Bueno, y todo va subiendo, hermano. Entonces, la dimensión de la deuda tenemos que entenderla, ¿verdad? Entonces veamos el maltrato y la humillación al deudor contraria al reino de Dios. Miren, contrario, lo que en el reino de Dios es diferente, ¿verdad? Es otro tipo de vida. Por eso es que el ser cristiano tenemos que entenderlo, ¿verdad? Y eso es lo que cuesta ir separando diario. Pero hay gente que dice, mire, el evangelio es fácil, ¿verdad? Espérese que cuando se empiece a tropezar con cosas de la vida, con las circunstancias, con el trato a los demás, es difícil, pero también es fácil cuando entendemos nosotros en la dimensión del perdón de Dios. Pero también eso no lo asimilamos de la noche a la mañana. A veces puede pasar 5, 10, 15, 20 años, 40 años. Pregúntenle a los hermanos que ya tienen años y ustedes no. ¿Me entienden? Como en el trabajo, mira, un día que estaban saliendo unos carros nuevos, llegó un muchacho y con la misma chocó un carro nuevo. Y llega otro muchacho de los mismos que trabaja ahí y le dice, viendo que el carro había chocaste, le cielo, se puso colorado, ¿sí? Que te pregunten cuando has tenido un accidente y que te pueden correr por él. Mira el carro bien chocado. Y yo le digo al otro, no, anda probando las bolsas de aire a ver si revienta. ¿Me entiendes? Le mira que ya casi tenía el volante en la cabeza del otro y le chocaste. No era que él no quería ni oír a nadie. Solo que llegara el jefe ahí y le dijera, ¿sabes qué? Pero como hay aseguranza interna, pues, mi carro nuevo, que ese carro ya no lo pueden vender por nuevo, imaginen cuánto pierde. Ya se perdió 10, 15 mil, 20 mil dólares. Y ese carro, bajo la ley, tenemos que registrarlo, ya que tiene un problema, por eso se le está dando tanta rebaja. ¿Sí me entienden? Porque tiene que ser procesos legales. ¿Sí me entienden? No es como, nadie se va a fijar. Eso que nadie se va a fijar, cuesta mucho. ¿Me entienden? Por eso es que cuando ya uno trabaja en compañía, cosas que como en inglés no puedes hacer chill, tienes que hacer las cosas bien. En todo, hermano. No se puede hacer trampa, hermano. O sea que la agencia que chocan el carro dentro, digamos, de la compañía, tiene un seguro que le paga. Sí, hay un seguro interno. No lo puede vender ellos no lo venden, pero cuando usted llega, digamos, hay gente que dice, bueno,
era algo mínimo, sí, que tiene que ser algo solo, como le llamamos nosotros, cosmético. Luces, bumper, cosas que se reemplazan así. Ahora otro que ha tenido otra dimensión, también se hace una y se manda a otro, ya no lo vende el dealer, ya lo venden otras subastas de segunda. Todo va conforme a lo que la ley le pide. ¿Me entiendes? Porque ellos quieren evitarse una demanda. Ahora, esto es aprendido porque les ha costado muchas cosas. Entonces, uno que muchas veces está encargado de ciertas cosas, uno le dice a los demás, mira, tengan cuidado, esto no se hace así, no se hace así. Hay cositas que en el mundo así exterior, que no tiene, como dicen, garantías de las cosas, y hay personas que dicen, fíjense que agarré una ganga y todo esto, pero no saben lo que andan usando. Por eso es que todo lo que se hace ahí, digamos, en los dealers tienen que ir todo reportado, registrado, se hizo esto, no se hizo esto, se hizo lo otro. ¿Sí? Y hay cosas que, por ejemplo, como las bolsas de aire, que son seguridad, 100%, un cable, si se rompe, se tiene que cambiar todo el cable ahí, lo que cuesta, todo lo de eso, $1,500 más otros $3,000 de labor. ¿Me entiendes? Todo. Entonces, la gente le dice, no, aquel es bueno, me lo reparó. Nosotros tenemos sistemas para reparar, pero si ese carro llega a tener una colisión y no estalla la bolsa de aire y muere el cliente, es una demanda millonaria. Por eso es que todo tiene que ir como bien. Ahora, en las cosas de Dios, ¿verdad? Que cuesta alinearnos, hermano. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué creen que cuesta? A veces creemos que el hombre que ha recibido la gracia divina está listo para impartirla a los demás que la necesitan. Pero aquí aprendemos que esto ocurre siempre así. ¿Le entendemos esa parte? El inciso A, el maltrato y la humillación. Cuando estudiamos el versículo 28, hallamos algo inesperado. El hombre que ahora no tiene deuda con su Señor encuentra a uno de su mismo nivel de servicio, su consiervo. Le debía a él una ínfima parte de lo que él había sido perdonado. O sea, era menos lo que le debía. Jesús dice que la deuda del consiervo era solamente de 100 denarios. Imagínense. ¿Y él debía cuánto? 10,000. En tiempos actuales, un denario equivale a unos 25 centavos de dólar, imagínense. Una cora. Así que la deuda del consiervo era de unos $20, solamente el término que Jesús usa para el momento cuando el cortesano encontró a su consiervo es hallar. Tal parece que salió en busca de él hasta encontrarlo y exigirle el pago en forma inmediata. Aquel ingrato, perdonado por gracia de una deuda tan inmensa, sin ningún tipo de sensibilidad, echó mano de su deudor y lo ahogaba mientras le exigía que de inmediato le pagara lo que debía. Ahora el versículo 29 enfatiza rogar con espiritualidad, con espíritu humilde, es un método para hallar gracia ante un acreedor. De hecho, la palabra hace ver que el corazón contrito y humillado, Dios da gracia a la persona, ¿verdad? Tenemos que aprender a humillarnos, hermano. Mire, si no aprendemos aquí nosotros, oiga bien, así es Dios, Dios es justo. Vaya, pues te va a poner otra persona más tremenda que otra y allí te vas a acordar. Oiga bien, yo siempre lo digo esto y lo enseño.
Y ahí y aquella persona no va a tener misericordia. Sea en la vida libre, sea en un hospital o sea en una cárcel. Oigan bien. Yo lo he visto. ¿Y qué podemos hacer? Ya por mucho que oremos por esa persona, fue la justicia de Dios. La palabra de Dios dice, todo lo que el hombre sembrara, eso cosechará. Oiga bien, no nos escaparemos de eso. Por eso es importante, hermano, hoy por hoy, aprender nosotros a humillarnos delante de Dios. Hemos leído muchas veces el Salmo 51 como el rey David se humilló delante de Dios. Ahora, hay un problema muchas veces cuando nosotros no entendemos el humillarnos. Y a veces, ¿verdad? Hay conceptos erróneos, la gente piensa que hay gente de dinero y es humilde. Pero hay lo contrario, hay gente que no tiene dinero y también no es humilde. O sea, el problema es la persona. Aunque a veces, ¿verdad? Un poco el de dinero tiene más probabilidades de ser orgulloso porque tiene las posesiones, tiene lo material. ¿Sí me entienden? Ahora, aquí hay un problema que lo vamos a vivir quizás hasta el último día de la vida si nosotros no le cedemos esa área al Señor. Si no nos permitimos que Dios obre en nosotros. Sí, hermano. Pero eso ya venía desde tiempos antes que no había humildad, ¿verdad? Por eso el Señor está poniendo este ejemplo, ¿verdad? Eso quiere decir que en este tiempo cada uno tiene humildad. Sí. Claro, como seres humanos, cada uno de nosotros tenemos diferente carácter. Pero ¿a qué nos quiere enseñar Jesús? Como en una clase, Jesús sentó a sus discípulos, había personas en aquellos tiempos, los fariseos, que eran arrogantes, pendencieros, problemáticos, ¿verdad? Y ellos sabían la ley, pero no la vivían, ¿verdad? Es como hoy, que nosotros tengamos algunos versículos de memoria, expongamos algún tema, un tópico, pero hasta ahí, pues, no hay nada. ¿Me entiendes? Entonces no va a haber efecto. Lo que va a haber son consecuencias. Entonces de nosotros depende qué tipo de vida queremos vivir. Una vida de cambio, de transformaciones o una vida de consecuencias. Porque esta persona, mire, de inmediato no entendió el perdón. Dijo, hay alguien que me deje, me la voy a desquitar con este. Como hablan, ¿verdad? De la naturaleza, que el pez más grande se come al pequeño. ¿Han escuchado eso? Y es en el mundo, ¿verdad? Animal, que el más grande se come al pequeño. Pero aquí en el Señor no tenemos que hacer eso nosotros. Tenemos que aprender, tener misericordia y perdón. Cuesta. Es como algo que le pongan de comer, a usted y no le gusta. Se lo va a comer. Eso no es para mi paladar. Y el perdón así es. Nos va a costar. Pero el Señor lo enseñó. Ese es el reino de Dios. Wow, imagínense cuando el Señor trajo esa enseñanza, los que tenían, que hacían préstamos no querían escuchar esta enseñanza. Jesús expuso la palabra, ¿verdad? A ver cuántos. Ey, si no te pueden pagar, hermano. Claro que te pueden pagar. ¿Cuánto te da? Bueno, el que tiene, es raro que preste. Porque tiene. Pero el día que a aquel le fue bien, pues, hey, gracias, mira, y aquí te pago otros $100 más por la ayuda o el paro que me hiciste. Así como hemos hecho nosotros, ¿verdad?
Pero el pueblo cristiano, ¿verdad? Como cuesta que se nos hable así, ¿verdad? Sí, hermano, mira. Pero cuando alguien ya te habla las cosas derechas y mira esto, ya no nos gusta. Yo le digo, porque en el trabajo, le digo, gracias a Dios, tratamos ahí con las personas, y ya personas grandes, en el mismo trabajo, y a veces les digo, mire, un día, hoy le estaba recordando a mi hija de un señor de trabajo, me llama uno de los managers y me dice, mira, fíjate que, y quiero, ¿a quién despido de estos dos? Imagínate, a mí me puedo. Bueno, un día sentado le dije, yo, pues como usted le digo, le gusta hablar así, le digo, porque él dice yo, y él le gusta hablar claro, pues le digo, sentémonos, ¿no? Ya que ese día yo sentía decírselo. Todo, digo yo, tiene su tiempo. Y le digo, mire, le digo, quiero decirle algo para que usted, quizás se muere usted o me muero yo, pero quiero que se lleve esta enseñanza en su vida. Para que mire que rectitud no solo se dice, se hace. Un día le digo, de unos 2 o 3 años atrás, me llamaron y me pusieron que lo iban a despedir a usted o despedir al otro. Yo le dije, mire, es que él tiene un poco más de capacidad, puede, ¿verdad? Pero yo no estoy, le digo yo, esto tú lo decides, pero déjalo a él. ¿Qué le dije? Que en otras palabras, él estaba ahí, ¿verdad? Yo le digo, yo no te ando abrazando, yo no te ando haciendo, pero yo, esta es justicia, esta es sinceridad. Espero que aprenda esta lección. Y lo mismo que yo hice con usted, usted cuéntele a sus nietos que en la vida encontrarás personas, que hay gente honesta. ¿Sí me están entendiendo? Amén. Yo hablo con mis hijos y les digo, mire, hay gente, le digo, que se le ayuda en esto y lo otro y nunca va a entender. ¿Cómo es que esta persona llegara a ser sincera en decir, esta persona me ayudó cuando más necesitaba? Claro, trabajó, se le pagó, pero se le ayudó. Yo le digo, si yo le sacara una lista de gente dentro y fuera de la iglesia, pero yo no estoy para eso. Lo que le digo, yo soy agradecido con la deuda que me pagó mi Señor. Y entiendo. Y le digo, y esto que yo he crecido en el Evangelio, ¿verdad? Que puede decir, no he hecho esto, lo otro, pero el perdón es perdón, pecado es pecado, ¿me entiendes? No se puede uno justificar. El Señor, entender la dimensión del perdón. Por eso es que mucha gente, si fácil es, ¿verdad? Y miren esto, lo otro, y predicar, y que vas para el infierno. Ni porque está mandando para el infierno al otro, pues. ¿Ah? ¿Te hubiera gustado que el Señor te mandara? Por eso uno tiene que tener cuidado. Es más, hay que usar la lógica. Dígale, Señor, ayúdame, que ni la lógica uso. Y así la llévatelo, Señor. Sí. O te lo mando. Pero tenemos que entender, hermano. ¿Qué creen ustedes? Hablen. Ok, sí, hermano. Disculpen, no sé, no es por estar judiciando, pero ¿por qué el manager le estaba pidiendo una opinión a usted para ¿Por qué me estaba pidiendo? por las dos personas? ¿Por qué cree usted? Digamos, piensa un poquito. Bueno, yo pienso que tal vez, hasta ahorita no está preguntando lo que voy a decir, tal vez porque uno trabaja bien y el otro no. No, pero usted dice, ¿por qué me preguntó a mí? Sí. Y, bueno, ¿qué creen los demás? ¿Por qué me preguntó la persona a mí? Vaya, la vamos a dar a usted en stand-by ahorita. Vaya, ¿por qué creen que me preguntó? Sí, hermano. Porque yo pienso que él tal vez quería ver su reacción, o tal vez así él decía, así me lavo la mano yo y que le sigan.
Ajá. El problema es que lo corrieron, él le siguió con la corriente y ya se queda bien tranquilo. Vaya. Su experiencia y testimonio. Vaya. Su experiencia como mecánico Por ahí vamos. y testimonio. Su buena conducta. ¿Por qué no le pregunto a otros? Pues? Porque vemos varios. El otro le va a Y decir. hay otros que, digamos, están viendo quién trabaja y quién no trabaja. Que son buenos con los dos y con la lengua. ¿Por qué no les pregunto a Dios? Le va a decir volátiles. Porque, bueno, yo puedo hablar de esa persona. Un muchacho muy bueno, pues él me enseñó esta parte que estoy aquí. Misericordia. Él de 16 años anduvo en la droga. Y él entendía mucho. Y si aquí estuviera Luisito, yo le diría, la usó mucho con Luis. Muy buena persona, ese muchacho americano. Muy buena persona. Y un día le dije yo, mira, ¿por qué tú haces esto? Me dice, cuando yo estuve en la cárcel, yo entendí muchas cosas que las hice joven. Y eso me costó bien duro. Y entonces entendí yo que hay muchos que han estado presos, que han andado en droga. Y como ellos miran la dimensión de eso, porque yo sé que no es fácil, hermano, han entendido la dimensión del perdón de Dios. Por eso la palabra dice, yo lo exhorto al que ha estado preso y al que ha andado en droga, que ellos tienen que llegar a estas personas. Porque si Dios los sacó de ahí, Dios te sacó de allá, dice que oremos por los presos como que estuviéramos presos. Fíjense, ¿con qué es estar preso? ¿Verdad? Eso es bien duro, ¿verdad? Entonces ya tuvo un poco de respuesta, ¿verdad? Que por qué me preguntó, ¿o no? ¿Ni en 100 o no? ¿Sí entendió, no? Por la conducta, sí. Miren, en los trabajos se fijan, hermano. Uno no tiene que andar un sticker aquí. Yo soy honesto, yo soy esto, yo soy... No. Uno se dedica al trabajo, tratar de hacer lo mejor que pueda. Tratar de llevarse mejor con lo que se puede. Y por eso es que si uno va a estar en un lugar por mucho tiempo, ¿verdad? Eso le va a ayudar a uno a quitarse muchas complicaciones, a quitarse muchos dolores de cabeza, muchos conflictos, muchas amarguras. Gloria a Dios. ¿Estamos aprendiendo o no? Amén. Bueno, es que a veces, como en una clase, ¿verdad?, que la matemática a nadie le gusta, pero toda la vida tiene matemática. ¿Sabían eso? No nos gusta la matemática, pero toda la vida tiene matemática. Si nos hubiera gustado un poquito, ¿verdad? Me como una tortilla o las tortillas. Supiéramos los efectos. El Señor nos habla de que así es el reino de Dios, ¿verdad? Por eso es que no entendían cuando el Señor se le estaban guiando y dice, Señor, se están guiando, le dice Pedro. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? No te vayas, Pedro. ¿Qué le dijo? Si quieres andarte vos también. ¿Me imaginas? Entonces, el versículo 29 enfatiza que rogar con espíritu humilde es un método para hallar gracia ante un acreedor. De hecho, la palabra hace ver que el corazón contrito y humillado Dios no desprecia jamás. Salmo 51, 17.
Ahora, mire, yo entiendo, ¿verdad? Como seres humanos muchas veces llevamos mucha carga, mucho problema y a veces va a venir eso como cuando nos hemos golpeado, ¿verdad? Y se nos hace una inflamación y a veces la pus ella sola se revienta, ¿va? Porque no es parte, los anticuerpos lo están echando fuera, todo eso, y nosotros no nos damos cuenta, pero nuestro cuerpo tiene anticuerpos. Sí. Y a veces así es, en nuestra vida hay cosas que nos frustran. Mira, aquí en este país uno se da cuenta de la diversidad de pensamiento de las personas. Sí, por eso uno entiende, ¿verdad? Tantas enfermedades que hay, que las personas las adquieren a veces, no solo físicas, digamos lo que vemos en externo, pero hay enfermedades mentales tremendas. Y esas no se pueden detectar así, porque nadie quiere aceptar, yo tengo problemas de esto. Nadie quiere aceptar. Es más, los psicólogos dicen, mire, la gente no se preocupa por venir a las consultas de psicología, pero no quiere decir que la persona esté, pero es también como cuando vamos al médico para hacer un examen físico. Tenemos que ir, no quiere decir que ya nos estamos muriendo, pero pues a mucha gente lo ha salvado eso, yendo temprano, ¿verdad?, a un chequeo médico. Entonces, eso nos va a ayudar. De igual manera, el perdón del Señor, tenemos que entenderlo, porque si solo lo decimos a la ligera, nosotros preguntemos, examinemos, ¿verdad? Tratemos de aprovechar ese tiempo de relajamiento que tenemos y preguntarle al Señor, hablar con el Señor, cuáles son las áreas que uno sabe. Por ejemplo, David decía, límpiame de mis pecados, aún límpiame con hisopo de mis pecados, aún los que no conozco, aún de los que todavía están, que no sé si voy a pecar, pero como Dios es omnisciente, ¿verdad? Él se los ponía al Señor. Ahora, asegurarle que si daba tiempo, le pagaría todo. Aquí hallamos que el arrepentimiento sincero es una necesidad para alcanzar la salvación de Dios. Cuando venimos a Dios con un espíritu humilde, tenemos que asegurarnos que no nos rechace. La Biblia enseña que Dios atiende al humilde, pero mira de lejos ¿a quién? Al altivo. Esa humildad debe de ser parte del carácter de un verdadero siervo de Dios.